Buenas, espero que estén súper bien. En esta cápsula de la clase 2 vamos a trabajar las ideas de investigación y pues temas generales que nos ayudan a entender ese proceso de ideación. Específicamente vamos a hablar del método científico, de las etapas de la investigación y obviamente de las ideas, cómo generamos ideas de investigación. Cuando hablamos del método científico, es lo primerito que hay que hablar. Tenemos que saber que en realidad es un procedimiento para alcanzar conocimiento objetivo de la realidad y dar respuesta a interrogantes que nos hacemos de la naturaleza. Y es algo que siempre hemos hecho, o sea, no es algo nuevo. De hecho, lo practicamos incluso con problemas cotidianos. Es un modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado, sistematizando los conocimientos. Esa es la diferencia. Algunas veces realizamos cosas de una manera natural, pero cuando hablamos de método científico, de manera consciente seguimos ciertos pasos que vamos a repasar y sistematizamos esa información. Los pasos son muy básicos. El primero es observar, eh, que de hecho de aquí es esta primera etapa donde vamos a trabajar las ideas de investigación, ¿verdad? Es observar a nuestro alrededor, ver posibles problemas, ver posibles situaciones a analizar, ¿verdad? Y a partir de esa observación hacemos preguntas o establecemos un problema de investigación, ¿verdad? Me devuelvo un momento, en la observación nosotros tenemos ideas, nos surgen posibles situaciones que nos interesa analizar y de ahí surge el tema. De la idea que después genera el tema, surgen las preguntas o el problema de investigación. De ahí nosotros hacemos hipótesis o suposiciones, dependiendo del paradigma donde nos posicionemos, que generan nuestros objetivos a trabajar. Y a partir de ahí empezamos la experimentación o recolección de datos, ¿verdad? Dependiendo de cuáles han sido nuestros objetivos. Dentro de esta experimentación, pues recolectamos resultados, los sistematizamos, hacemos matrices, por ejemplo, y con ello hacemos un análisis de esa información para llegar a posibles conclusiones e incluso recomendaciones y comunicarlas a través de un informe. Básicamente esos son los pasos de método científico, que es básicamente lo que vamos a hacer durante este proceso de trabajo final de graduación. Cuando hablamos de una investigación, entonces, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. No hacemos estudios monográficos, sino que aquí ya trabajamos en el campo y obviamente se utiliza un método científico, que los pasos que acabamos de ver, posicionados comúnmente desde dos paradigmas metodológicos, el positivista o el naturalista, que después vamos a indagar un poquito más en eso. Ok, entonces como etapas de investigación podemos hablar que hay una primera etapa que es este estado del arte donde ustedes exploran en general conocimientos de la disciplina, donde esperamos que salga una o nazca una idea que posteriormente nos dé un tema de investigación en sus trabajos finales para poder empezar como segunda etapa la formulación del problema. Nosotros, como les he explicado varias veces, tenemos una idea de qué es lo que queremos trabajar con el estado del arte, nos surgen más aterrizadas, generamos un tema y a partir del tema formulamos una pregunta, formulamos un problema a resolver para poder investigarlo. Entonces, por ejemplo, un tema como hablábamos ahora de las relaciones interpersonales y la violencia de género, eso es una idea, un tema de investigación, pero deberíamos de formularlo después en un problema. ¿Okay? En esa formulación de problema, pues entramos en una etapa exploratoria donde consultamos diferentes documentos e informantes claves para justificar, para terminar de plantear el problema y es todo esto de acuerdo con los antecedentes que hemos revisado de que se ha investigado el tema. Efectivamente, este tercer punto habla del capítulo de introducción. Luego, como cuarto tema, pues la teoría nos va a orientar a la investigación. ¿Por qué? Porque es la que decide cómo lo vamos a observar o qué se puede observar, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. En el cuantitativo de una manera más rígida y en el cualitativo pues podemos devolvernos y generar más teoría. También
debemos diseñar las tareas, los instrumentos y la población con la que vamos a trabajar. Esa estrategia metodológica con la cual vamos a obtener resultados para poder responder a la pregunta que nos habíamos hecho desde el principio. Evidentemente, como una de las etapas de la investigación tiene un trabajo de campo, donde yo valido mis instrumentos quanti o quali y los aplico a esta población meta para obtener datos y resultados. Como ven, definitivamente hay que irlo haciendo como un proceso paso por paso. Yo no puedo hacer instrumentos sin saber la teoría, o yo no puedo aplicar instrumentos sin determinar cuál va a ser la teoría de mi investigación. Una vez que los hago, que genero toda estrategia metodológica, tengo que aplicarlos. No hay, en este punto, el trabajo final de graduación de ustedes siempre va a ser una investigación de campo, no es una investigación monográfica. Entonces, igualmente, por ejemplo, los antecedentes que vamos a buscar ya no van a ser antecedentes monográficos, sino que van a ser antecedentes de investigación de trabajo de campo. Esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases. La siguiente etapa es hacer la codificación y tabulación o categorización, en el caso de la investigación cualitativa, de todos los datos y resultados que obtengamos, para, una vez teniendo la información descrita y ordenada, analizarla y generar conclusiones y recomendaciones. Todo esto al final se elabora un informe, que es lo que ustedes van a entregar a la comisión y es su forma de aportar al conocimiento. ¿Okay? Entonces, de acuerdo con lo que hablamos en los puntos anteriores, si lo vemos desde el informe, las etapas de la investigación son esas: idea o tema que generamos, la introducción, que posteriormente vamos a ver que conlleva los antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, y en el caso de las cuantitativas, de las hipótesis, alcances y límites. El marco teórico efectivamente pues viene de este marco introductorio, donde una vez que nosotros hacemos la parte del planteamiento del problema, generamos objetivos, ¿verdad? Estos objetivos que no lo mencioné anteriormente, en la introducción tenemos los objetivos. En los objetivos pues nos va a dar los constructos teóricos que tenemos que investigar en el marco teórico. Lo vamos a ver en clases posteriores, pero uno de los errores principales en este apartado es que se genera o una serie de apartados o una serie de teorías que no vamos a utilizar en la investigación. Entonces, para que eso no pase, siempre tenemos que ir en concordancia con los objetivos. Pues el marco teórico entonces va a tener un posicionamiento teórico general que normalmente deviene del objetivo general. Y va a tener capítulos así como objetivos. Entonces, el primer capítulo, el marco teórico, tiene que venir del constructo teórico que viene en el primer objetivo. El segundo, pues del segundo objetivo y así sucesivamente. El marco metodológico, evidentemente, es el diseño, que lo habíamos hablado en el estado del arte, que se compone del paradigma, del enfoque o método, del diseño, de la muestra, que en la muestra también algunas personas incluyen la delimitación del contexto, por ejemplo, sobre todo en lo cualitativo, la aplicación de los instrumentos y la aplicación de los instrumentos y el diseño de análisis. Todo eso lo vamos a ir viendo, inclusive esta parte, en los próximos semestres. La siguiente etapa sería pues el análisis. Yo presento la información en el análisis y además la comparo con teoría para generar nuevos constructos. Después de ese análisis, pues me tendrían que salir las conclusiones y recomendaciones, las cuales igualmente derivan de los objetivos. Entonces van a haber tanta cantidad de objetivos y recomendaciones tanta cantidad de conclusiones y recomendaciones por objetivo. Normalmente las conclusiones, si hay 4 objetivos, hay 4 conclusiones. En recomendaciones podríamos aumentar más si diferenciamos a quién damos las recomendaciones. Por ejemplo, si yo voy a dar recomendaciones a la universidad, a la institución en la que hice la tesis y, no sé, a la población meta como tal, entonces voy a hacer, si son 4 objetivos, voy a hacer 4 recomendaciones para la universidad, 4 recomendaciones para la institución y 4 recomendaciones para la población meta, pero siempre de acuerdo con los objetivos. Ok,
En esta clase, dentro de las etapas de la investigación, nos vamos a centrar en la idea o tema. La próxima vamos a trabajar un poquito más en los otros apartados de la introducción, pero necesitamos que vayamos avanzando con su idea y su posible tema de investigación. De manera teórica vamos a definir la idea como ese primer acercamiento a la realidad que se investigará o a los fenómenos, sucesos y ambientes por estudiar. Entonces tenemos una idea, por ejemplo, de trabajar con migración. Entonces a partir de esa idea vamos buscando dentro de nuestro estado del arte y otros documentos cómo podemos ir formulando un posible tema de investigación en orientación. ¿De dónde salen las ideas? ¿Cuáles son las fuentes de las ideas? Una de las fuentes de una idea de investigación es la inspiración, es decir, aquello que está basado en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente. Se requiere trabajar en el tópico o idea para pulirla y acotarla. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros elegimos carrera, ¿verdad? Cuando teníamos una idea de qué orientación podía ser nuestra carrera, pues estaba basado en intereses de, por ejemplo, altruismo, de ayudar a los demás, pero no era suficiente mi interés de ayudar, sino que yo sabía, imagino que ustedes también, que necesitaba trabajar un poco más, tener un poco más de conocimiento para pulir y acotar esa inspiración. ¿Okay? Otra fuente de idea de investigación es una oportunidad. Surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este o nos sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. Eso es muy importante. Algunos estudiantes, cuando se les presenta la oportunidad de investigar en un tema en específico, piensan que como se presentó la oportunidad fácilmente, como que entonces no tiene sentido investigarlo. En realidad es una de las fuentes. Si ustedes por su trabajo como asistente, por sus conexiones con la práctica anterior, por otros profesores que les han recomendado trabajar un tema en particular, es una oportunidad que además esa idea ustedes han visto dentro del estado del arte, que es un vacío, pues hay que aprovecharla. Entonces, su idea de tema de trabajo final, de graduación, puede ser por una oportunidad que salga en la misma escuela. O, por ejemplo, les echo de una vez la chinita. Si ustedes quisieran investigar algo vocacional en la Veritas, lo podemos hacer también. O sea, es una oportunidad que yo les abro, que podríamos revisar en función de que para la orientación en la Universidad Veritas sea importante. Entonces, son ese tipo de cosas que ustedes pueden aprovechar, que si hay un vacío a nivel teórico, que si es una pregunta que todavía no tiene respuesta, que es también una forma de generar ideas de investigación. Otra es la conceptualización. Es detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad o apartar mayor conocimiento de evidencia para conocerlo, definirlo, describirlo y o comprenderlo. Esto tiene que ver más con temas emergentes, temas que no se han desarrollado conceptualmente de manera tan profunda como otros, que entonces investigamos para generar mayor marco teórico de conocimiento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que poco se ha investigado es el trabajo de la persona orientadora en Costa Rica en fundaciones, por ejemplo. Es un tema muy emergente. Entonces, porque hay investigaciones que hablan de las funciones de una persona profesional en orientación en el Ministerio de Educación Pública que se pueden incluso comparar con centros educativos de diversas índoles, privados, públicos o de diversas, inclusive poblaciones, pero no se ha trabajado acerca de las fundaciones, por ejemplo. Eso estoy diciendo ejemplos por decir ejemplos. Puede ser que ustedes en el estado del arte me digan, no, eso no es cierto, profe, pero bueno, es como para que nos demos una idea. Entonces, cuando tenemos un tema muy emergente donde hay poca información, podemos investigar precisamente para generar información. Otro ejemplo que sí es reciente es que se ha trabajado poco en lo que llamamos educación no formal. Se habla mucho de educación formal, pero no de no formal, o educación informal también. Son conceptos que se han investigado, pero no acerca de la educación no formal, en la cual hay un proceso educativo, pero no tenemos al final
una calificación o una evaluación sumativa, sino que todo es formativo. Entonces, poco se ha trabajado de eso. Okay. Y otra fuente de ideas es la necesidad de resolver una problemática. Esa es como la más grande y es cuando requiere solucionarse algo. Y ahí vienen ejemplos, ¿verdad? De la pobreza en una nación, calentamiento global, ¿verdad? Prevenir un brote epidémico, mejorar las malas relaciones que hay entre empleados, disminuir la criminalidad. Vean que ahí hay problemáticas que no necesariamente son de orientación, es una idea, pero desde esas problemáticas podríamos darle un giro hacia la disciplina en función de generar un tema de investigación. Necesidad de cubrir un hueco de conocimiento. Es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando en algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida adelantarse en estos. Resulta un disparador muy común de estudios. Aquí algo importante de la necesidad de cubrir un hueco de conocimiento es que hay investigaciones que se han hecho en otros países, pero que aquí no. Inclusive hay instrumentos de evaluación que se han aplicado a otros países y hay investigaciones que lo que tratan es de tropicalizar esos instrumentos al contexto nacional. Bien, ¿qué criterios podemos tomar en cuenta para saber si mi idea de investigación es buena? ¿Okay? La primera es si esta idea intriga y estimula a la persona investigadora. Es decir, tiene que ser una idea de investigación que no sepamos la respuesta, que nos intrigue, que nos dé curiosidad y que a la vez nos estimule a seguir investigando. Es muy importante, jóvenes, que elijan algo que de verdad les interese, porque ustedes van a estar un buen rato con la misma idea y no puede ser algo que no les guste. Son novedosos, es decir, no se ha hablado al respecto, o por lo menos ese tema no se ha abordado de la manera que ustedes lo quieren abordar. Puede servir para elaborar una teoría o para solucionar un problema práctico. Fomenta nuevas interrogantes y cuestionamientos, es decir, la investigación me da la respuesta a la problemática que yo quería saber, pero me genera más preguntas aún. ¿Cuáles son las recomendaciones para buscar una buena idea de investigación? Ok, tenemos que examinar los temas acotados, que no sean muy generales. Entonces, cuando estamos generando esta idea de investigación, tenemos que delimitarlo a una idea más clara con una población específica para poder empezar a darnos ideas. Estas ideas, una de las recomendaciones es compartirla con amigos, con otras personas informadas para conocer opciones, opiniones, datos y referencias, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer ahora en el ejercicio que tenemos con el foro. Otra de las recomendaciones es meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. ¿Qué quiere decir esto? O sea, realmente ustedes tienen que con su idea de investigación, del área que sea, socioemocional, educativo, vocacional, tienen que estar seguros y seguras que esa idea está súper relacionada con su disciplina, con orientación, para saber cuáles van a ser las implicaciones a la hora de estudiarlas para profesionales en orientación. Siempre es bueno reflexionar sobre esta idea para enfocarse en algún aspecto en común. A veces tenemos como muchos temas al mismo tiempo. Tenemos muchos temas que queremos trabajar, pero tenemos que reflexionar sobre ellos y enfocarnos en uno. Cuando uno redacta ideas, normalmente redacta ideas de una manera muy general y hay que estudiar y explorar en la temática para poder generar un tema específico de investigación. Y bueno, relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación, alimentarla. Y vea que cuando hablamos de ideas personales y experiencias no estamos hablando específicamente de mi historia de vida, en realidad estamos hablando de sus ideas y sus experiencias desde la disciplina, desde lo que han visto académicamente. Recuerden eso. Recuerden que también una de las recomendaciones importantes es que no generen algo, una idea o un tema de investigación que no sea accesible para ustedes y traten de que no toque fibras emocionales delicadas en ustedes, porque esto nos puede generar una situación problemática de índole socioemocional que les va a quitar tiempo para generar su proyecto. Entonces, si ustedes tienen curiosidad por un tema específico, porque lo están viviendo, porque les cuesta un poco manejar esa idea, es mejor buscar ayuda profesional e investigar sobre otro tema
Otra idea que puede ser, yo no digo que no, relacionada con ese primer problema, pero que no toque fibras personales. Muy bien, jóvenes. Visto cómo surgen las ideas de investigación y las recomendaciones, cierro esta cápsula diciéndoles, en palabras de Marie Curie, nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Entonces, quitémosle el miedo a la investigación, empecemos a explorar ideas, observemos alrededor, apliquemos el método científico, eh, exploremos sin temor ni compromiso a nada, ideemos posibles temas o problemas que quisiéramos investigar en esta etapa y tratemos de hacer los ejercicios para la clase de hoy relacionado con la ideación. Cualquier consulta, me avisa.